de nuestra sesión es que voy a un poco comentarles sobre algunos trabajos que he ido leyendo, no precisamente de los trabajos, sino voy a hacer algunas recomendaciones generales para que lo tengan presente a la hora de seguir redactando, ¿no? Y voy a hacer una presentación un poco de algunos contenidos que me gustaría compartirlos y de repente si hay una retroalimentación de parte de ustedes y nos da el tiempo, también les escucharé y un poco podremos conversar sobre esos puntos. ¿Sí? Ustedes saben que la sesión dura 1 hora. Entonces, voy a empezar con la guía, como les había dicho. Em, bueno, se ve mi guía, ¿no? ¿Hay alguien que me puede responder? ¿Se ve la guía? Sí, se ve. Bien, gracias. Bueno, ustedes saben que este es el diplomado de capitalización de conocimientos para la producción de textos. Estamos con la unidad temática 2. La unidad se trata sobre el lenguaje oral como base para la capitalización de conocimientos. Nuestros contenidos para esta unidad temática son, por un lado, el lenguaje oral, como base para la capitalización de las experiencias, como base para la comunicación y como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? He marcado en la idea de encontrar también un poco el estilo escrito que van a adquirir ustedes, pero también que todo esto es parte del debate oral. Ustedes saben que en las tierras, puedo hablar desde las tierras altas, que somos principalmente las personas que vivimos cerca de la montaña, que tenemos una gran capacidad oral, ¿no? En realidad es una fuente de riqueza para mí, porque a partir de eso se encuentran soluciones y se debaten temas importantes, ¿no? Ya sea en los sindicatos, ya sea en la comunidad, en las unidades educativas, ¿no? Eh, también somos, bueno, no será todo, seguramente salvando la generalidad, pero venimos de una tradición de de ser bien, de conversar largo y profundo, digo, ¿no? No necesariamente intervenimos a cada rato, pero cuando intervienen, se interviene largo y profundo, ¿no? Pues porque seguramente también tenemos la capacidad de escuchar. Yo alguna vez escuchaba en alguna reunión con otras personas que trabajan en el tema de la educación en América Latina o trabajan en proyectos sociales y decían, es bien interesante cuando las personas de tierras altas participan, lo hacen largo y profundo, ¿no? Pero no participamos a cada rato, somos un poco más tímidos de repente, que en las tierras bajas hay un poco más, dependiendo también del sector, ¿no? Si es los urbanos y dependiendo, entonces a veces hay mayor intervención, ¿no? En las tierras bajas hay bastante capacidad para escuchar y también bastante capacidad para hablar. Entonces el lenguaje oral es una fuente inagotable de munirse de toda esa riqueza que lleva cada persona, ¿no? No es en vano que varias personas acuden a las personas con más trayectoria, ya sea en las comunidades o en los sindicatos o en los mismos municipios, trabajando en funciones públicas o de repente en funciones privadas, que se recurre a esta persona que tiene todo un, un paquete de conocimientos, que la única forma de transmitirlo es de forma oral, porque la otra parte que todavía no hemos trabajado consecuentemente es en la parte de la escritura. Es por esa razón que precisamente el diplomado de capitalización de conocimientos es importante, porque sabemos que hay mucha riqueza en cada uno de ustedes y cada una, y que es necesario plasmarlo para que llegue a la mayor cantidad de población, ¿no?
pero además porque nosotros no podemos estar en todos lados y siempre es importante dejar un legado de escritura. Al principio, ustedes saben que siempre cuesta escribir, pero eso es parte de un proceso que se puede dar y que se va a dar, ¿no? Esta unidad dura una semana, como la anterior unidad. Empieza hoy, lunes 18 de enero, y va a culminar el 24 de enero, o sea, el domingo. Es decir, que ustedes durante toda esta semana pueden cargar sus actividades hasta el 24 de enero hasta las 23:50, que es el momento en el que la plataforma se cierra y que por consiguiente ya no van a poder cargar sus trabajos. Pero durante toda esta semana la plataforma va a estar abierta y en el momento que ustedes dispongan, donde tengan mayor conexión a Internet, ahí es donde pueden cargar. La recomendación siempre es que se bajen esta guía y se bajen esta guía en su computador y también bajen el texto que hay en la plataforma, el texto de apoyo de lecturas. Ese documento también bájenselo en su computador y van a poder trabajar con su guía, que es esta la guía que les estoy mostrando, y con su texto de apoyo, y no van a tener necesidad de conectarse al internet. Van a poder trabajar directamente en sus escritorios del computador y ya solamente cuando ya hayan concluido sus trabajos, entonces se dirigen a la plataforma en el mejor horario, entendiendo el tema de la señal, y ahí van a poder recién cargarlos, ¿no? Para que no estén preocupados de que siempre haya buena conexión y cómo hago si no puedo conectar. Entonces, en esta unidad 2, como les decía, es el lenguaje oral como base para la capitalización de conocimientos. Va a haber una primera parte introductoria que me gustaría hablar un poco de hacer algunas recomendaciones en la redacción del instrumento cero. He estado ya haciendo una lectura de los trabajos que ustedes han entregado. Yo estimo que hasta el jueves en la mañana voy a terminar de leer y hacer comentarios de cada uno de sus instrumentos cero sobre todo, ¿no? O sea, voy a calificarles, pero a la vez voy a hacer los comentarios. Entiendo que como es la primera semana que ustedes se han animado a escribir y a concretar el tema del cual van a capitalizar, haya dudas. Y probablemente una vez que lo han escrito, ahora sientan la necesidad de repente de reformular su título de la producción que ustedes van a hacer y también el formato que va a llevar, ¿no es cierto? Porque probablemente todavía no hayan decidido si va a ser un libro o si va a ser un artículo. Ustedes saben que el libro tiene que tener mínimo 50 páginas y el artículo hasta 15 páginas. Hay una diferencia sustancial de páginas y esto depende exclusivamente de cuánto material tengan ustedes y también de cuánto tiempo puedan disponer. Porque redactar un libro toma bastante tiempo y el artículo también toma tiempo, pero toma menos tiempo que un libro porque tiene menos páginas, ¿no? Entonces, esa es una decisión que ustedes tienen que tomar cuando concluyamos el módulo 1, ¿sí? Pero vayan pensándolo, vean sus tiempos, vean su material, etcétera, para que tomen esta decisión, que es la que van a sostener hasta acabar, ¿no? Porque ustedes saben que concluyendo el módulo 1, tenemos que estar claros de lo que vamos a hacer, sobre todo de lo que vamos a hacer, y también del formato que vamos a asumir, ya sea libro o artículo. ¿Por qué? Porque tomar esta decisión nos va a ayudar a que el siguiente módulo, el módulo 2 de metodologías, ya ustedes ya tengan bien claro cuántas páginas tienen que redactar y en función a eso ya puedan aprovechar mejor el siguiente módulo que les va a ayudar bastante con el tema de metodologías, ¿no? Este módulo es más conceptual y es una introducción a los trabajos que ustedes van a concluir. Pero es una introducción en la que tenemos que establecer lo que vamos a hacer. O sea, no es que lo estamos haciendo, bueno, a ver qué sale, digamos, ¿no? Sino que ya tenemos que ir trabajando seriamente, ¿no? O sea, decididamente tenemos que ir trabajando y que van a seguramente a modificarse algunas cosas. Claro que sí, desde luego, siempre, ¿no? Porque uno se va superando a uno mismo también. O sea, si hemos puesto un título X, de repente me doy cuenta que mi título X tiene que ser X, Y y Z, ¿no? Y claro que lo puedo modificar, pero será una modificación, no será
cosas opuestas. Es decir, que si ustedes están trabajando su instrumento cero sobre comunidades, en el siguiente módulo no creo que recambien completamente todo y empiecen a hablar sobre institutos, por decirles, ¿no? O sea, son cosas completamente distintas que tienen dinámicas completamente distintas. Puede haber modificaciones, pero ya en función del tema que han decidido que van a redactar. Esto es una recomendación porque si navegamos en la indecisión de nuestros pensamientos o en la perfección de nuestros pensamientos, a veces terminamos no escribiendo nada, ¿sí? O desanimándonos. Es importante de que nos decidamos. La decisión para las personas que escribimos es sumamente importante. Hay que decidirse, ¿sí? Como les digo, hacer un artículo de 15 páginas no es menos que hacer un libro. Son características diferentes, toman tiempos distintos, pero un artículo tiene un valor importante porque además es la condensación de toda una experiencia en 15 páginas. Entonces, no es menos. Así que vean también sus tiempos. Entonces va a estar destinado a esa primera parte. Después vamos a tomar en cuenta 2 contenidos, por eso hay 2 lecturas. En el primer contenido es sobre todo el tema de la oralidad, ¿no? La oralidad y las múltiples formas de recojo de información. Para eso ustedes tienen el texto número 3 de Suter en su texto de apoyo, que van a encontrar ahí sobre el lenguaje oral, escrito y las múltiples formas de recojo de información, ¿sí? Para encontrar en este texto este título. Una vez que lean ese texto, ustedes van a responder el cuestionario número 3. ¿Qué pregunta en la plataforma que dice, ¿qué otras técnicas puedes mencionar para capitalizar tus conocimientos? ¿No? En base a todo lo que han leído, entonces nosotros nos interesa que respondan esa pregunta. ¿Qué otras técnicas puede mencionar para capitalizar sus conocimientos? Seguramente conocen varios de ustedes varias otras técnicas y es interesante que podamos escribirlas y conocerlas y plasmarlas en un papel. Es decir, en la plataforma va a haber una pestañita, un botoncito que diga cuestionario número 3. Es ahí donde ustedes van a cargar su documento, si es que lo han hecho en Word, o si es que directamente se han animado a escribir, ¿no? Debajo. Van a leer. Me gustaría recomendarles que cualquier documento que carguen, les pido, si es en la medida de las posibilidades, sería importante que lo hagan en formato PDF, porque la plataforma permite de que haya una lectura en la pantalla izquierda, entonces es bastante, bastante interesante que se tenga esta facilidad, ¿no? Ustedes entran en el archivo Word y dicen guardar como PDF y ya tienen creado o generado su archivo en formato PDF. Es una recomendación. Pero si quieren cargarlo necesariamente en Word, está bien. Igual la plataforma va a permitirles esta situación. Después de eso, la siguiente lectura es sobre la capitalización y sus procesos, ¿no? Para esto tienen que recurrir a la lectura número 4 de su texto de apoyo, también de Suter, y ahí van a encontrar 2 títulos importantes en esta lectura número 4 que habla sobre la capitalización como proceso y el proceso y sus riquezas. En este texto van a encontrar. Para esto, perdón, estaba admitiendo a una persona, van a responder el cuestionario número 4, donde queremos que compartan alguna experiencia donde usted implementó las 3 fases principales del proceso de capitalización. En la lectura de Suter van a encontrar sobre qué se tratan estas 3 fases de proceso de capitalización. Y seguramente van a relacionarlo con alguna de las experiencias que ustedes ya han tenido en trabajos anteriores
y nos interesa que nos cuenten alguna de esas experiencias, ¿no? En palabras sencillas, pero redactadas, ¿no? De tal forma que podamos comprender y visibilizar que efectivamente estas tres fases del proceso de capitalización. Ustedes van a poder subir este trabajo en la pestaña cuestionario número 4, ¿no? Va a haber en la plataforma esa pestañita y le van a poder cargar. Finalmente, la tercera actividad se trata de hacer el instrumento cero, que es parte que ustedes ya lo conocen, ya lo han visto, pero vamos a hacer la segunda parte del instrumento. Ustedes han respondido la anterior semana de la pregunta 1 a la pregunta 5. Ahora necesitamos más datos de esta experiencia que capitalizar y necesitamos que respondan de la pregunta número 6 a la pregunta número 10 de este instrumento, ¿sí? Entonces, vamos a tener la figura completa de lo que ustedes quieren capitalizar. Y como les había dicho, ustedes pueden trabajar de acuerdo a sus tiempos, pero la plataforma se cierra el 24 de enero a las 11:50 de la noche. El domingo a las 11:50 de la noche es el tiempo límite para que ustedes puedan entregar sus trabajos. Bueno, voy a continuar con la segunda parte y al final le hacemos las preguntas, ¿no? Como les había anticipado, he hecho la lectura de algunos temas que ustedes han ido esbozando en su instrumento cero. Hay temas muy interesantes. También ha habido algunos de sus compañeros y compañeras que me han llamado y me han comentado sobre el tema que quieren capitalizar. Hay unas cosas impresionantemente bonitas porque son experiencias de 10, 15, 20 años que quieren finalmente concretarlas escrito, que vale la pena rescatar. Entonces hay temas muy bonitos, ¿no? O sea, realmente hay cosas que uno aprende mucho cuando va leyendo a partir de ustedes. Lo que sí me interesa es recalcar que tenemos que ser lo más explícitos posibles a la hora de redactar el título de nuestra producción y también de lo que se va a tratar nuestra producción. O sea, tenemos que poner, escribir cosas que la otra persona va a leer. No se olviden que cuando yo leo sus textos o cuando una vez que ustedes concluyan, ya sea su artículo o su libro, va a haber otros lectores y otras lectoras, ¿no? Entonces ustedes no van a poder aclarar, ¿me entienden? O sea, lo que lean es lo que se va a entender. Y de repente algunas personas no van a entender porque se ha obviado algunas palabras o no se ha terminado de redondear las palabras, el concepto que ustedes quieren entregar a través de su escritura, ¿no? O la enseñanza que ustedes, o la lección que ustedes quieren eh, presentar a partir de la producción de su texto. No se olviden que no van a poder aclarar nada. Entonces, uno tiene que tener presente eso a la hora de escribir, ¿sí? Porque uno a veces piensa que escribir es como hablar y no es así. La escritura siempre tiene su tiempo para que pueda finalmente funcionar, ¿no? Yo entiendo que la primera semana ustedes están aterrizando sus ideas, están concretando en palabras escritas sus ideas y, bueno, seguramente todavía tendrán dudas si va a ser el título definitivo, si va a ser si va a contener los puntos definitivos que ustedes han puesto en la pregunta 2 sobre la generalidad de su tema que van a escribir. Yo lo entiendo y en ese sentido también estoy revisando los trabajos. Como les decía,
no es inamovible, pero seguramente se tiene que acercar a lo que han escrito eh, la primera vez, ¿no? De repente ni tan así, pero lo importante es que ya se han animado a escribir, ya se han lanzado. Ustedes dirán, sí, 5 preguntitas sencillas, pero vale la pena que hayan escrito y hayan respondido esas 5 preguntas, porque es a partir de ahí que uno ya va puliendo, ¿no? O sea, hay que empezar, hay que lanzarse a escribir. En ese sentido, les voy a decir, a veces, algunas personas, eh, por ejemplo, ponen un título, les pongo este ejemplo, ponen la electricidad, ¿no? Entonces, cuando yo leo, o cualquier autor lee y dice la electricidad, pero ¿qué será la electricidad? ¿No? En este libro, en este documento, en este artículo, ¿de qué estará hablando específicamente? Porque la electricidad es amplia, ¿no es cierto? Como les decía aquí, será de la electricidad doméstica, estaremos hablando de una electricidad doméstica o estará hablando de una electricidad industrial. Entonces, cuando ponemos un título tan general, ¿no? Decimos mucho, pero no especificamos realmente de lo que se va a tratar el texto. O sea, el texto, a primera vista, es obvio que no se trata de toda la electricidad. Probablemente se trata o de conceptos básicos o conceptos generales. Se tratará de la electricidad doméstica, de la electricidad industrial, de qué tipo de electricidad, ¿me entiende? Si redactamos un título así, demasiado general, no estamos diciendo específicamente de qué se trata. Es muy general. Podemos perder un poco a los lectores también en ese sentido, ¿no? Porque realmente no sabemos, no vamos a leer todo el libro para realmente deducir de qué se trataba, de qué parte finalmente de la electricidad se trataba, ¿no? Entonces pueden surgir dudas de acuerdo a ese título, ¿no? Hay que hacer esa ubicación. Hay que ubicar si es un campo más pequeño como la electricidad doméstica o es un campo mucho más grande de la electricidad, que es el tema industrial, que se aborda desde otro punto de vista, ¿no? Pero también hay que hablar y aterrizar si esta electricidad es sobre seguridad industrial o solamente son conceptos básicos, ¿no? Porque podemos hacer un documento, un texto que solamente hable sobre electricidad y conceptos básicos, ¿no? O podemos hacer la electricidad, pero en temas de circuitos, de diseño de circuitos seriales y paralelos, o tal vez solo seriales. Estoy poniendo ejemplos, yo sé que algunos sabrán, algunos no sabrán, ¿no? Entonces necesitamos ser bastante específicos a la hora de escribir el título, ¿no? Si alguien me pone solo la electricidad, pero yo en su siguiente pregunta voy leyendo y me voy dando cuenta de que está hablando de otros temas más, entonces puedo de repente sugerirle y decirle, ah, tu tema es esto, y a mí se me ocurre que el título debe ser, en lugar de poner solamente la electricidad, ¿no? El título tal vez es Aprendiendo paso a paso el diseño de circuitos eléctricos domésticos. ¿Se dan cuenta? Hay una diferencia sustancial entre un título, este título marcado en rojo, y este título tan general en las letras blancas. La electricidad de por sí no me está diciendo nada más que un tema general, pero no me está diciendo específicamente de qué se trata mi libro o el libro que ustedes redacten. Necesitamos tener claridad a la hora de escribir y de especificar el título, ¿no? Se tiene que ser más específico, pero también tiene que llamar la atención. Entonces, esos dos componentes vamos a ver en este título. Por ejemplo, dice, aprendiendo paso a paso el diseño de eléctricos domésticos. ¿Qué me dice a mí? Me dice, por un lado, que vamos a hablar de la electricidad doméstica, ¿me entiendes? Ya me está situando de que no es una electricidad general, o sea, quién sabe qué tipo de electricidad. Vamos a hablar específicamente de la doméstica, de esa electricidad que se instala en las casas, ¿no? Donde hay focos, donde hay enchufes, etcétera. De esa electricidad me está hablando. Entonces yo me voy a olvidar de que es una electricidad industrial, porque nada que ver con la industria, ¿no? Porque seguramente hay circuitos de alta potencia, es otra cosa la electricidad industrial, es una cosa más grande, ¿no? Y además que implica otros elementos. Entonces el título a mí ya me está diciendo doméstica.
O sea, por ahí voy, ¿no? Ahí estoy apuntando, le estoy diciendo a la persona que me va a leer o a las personas. Pero además me está diciendo que de esta electricidad doméstica, en esta electricidad doméstica había habido diseño de circuitos. O sea, para instalar una casa había habido que diseñar un circuito. No había sido poner nomás un cablecito y conectar el foco, ¿no? Sino que se diseña. Los técnicos y los profesores que conocen en estas áreas habían sabido diseñar circuitos. Entonces, el libro se trata específicamente de esos diseños de circuitos. Es decir, que aquí no me van a hablar solamente de conceptos generales. Por ejemplo, no me van a decir qué es la electricidad. Claro, seguro me van a decir como primer capítulo que la electricidad habrán unos conceptos básicos, pero el libro es más profundo, o sea, me va a ayudar a diseñar circuitos domésticos. Pero además, este libro o este artículo me lo va a enseñar paso a paso. Ustedes se dan cuenta cómo este título te puede decir varias cosas. Te puede decir que va a ser paso a paso, o sea, porque libros o folletos o manuales de electricidad hay muchos y hay algunos que realmente uno no les entiende mucho, ¿no? Entonces dice, ah, sí, la electricidad, ¿y qué será? Pues no sé, mejor contrate un técnico, ¿no? Pero si hay alguien motivado o los que están estudiando electrónica o los chicos, los estudiantes de secundaria que están animándose a ir por el área de la electricidad, entonces dirán, además, este manual, este documento que ha escrito mi profesor o la persona que ha estudiado cualquier carrera, dice que me va a enseñar paso a paso. Entonces, este es un documento interesante, ¿no? Porque no es como el resto de los documentos. ¿Se fijan? Hay una tangencial diferencia entre poner en un título solo algo general como la electricidad a poner aprendiendo paso a paso el diseño de circuitos eléctricos domésticos. Ah, ya, entonces la cosa, ya la idea está completa, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar pensando un poco en eso. No se olviden que no explican lo que están escribiendo, o sea, no van a poder explicar, ¿sí? Yo sé que si yo leo la electricidad y le digo, pero ¿qué electricidad? Me van a responder. Esa persona que está escribiendo sobre esta temática me va a responder y me va a decir, pero te estoy hablando pues de la electricidad doméstica, te ubicas, ¿no ve? Hay circuitos, eso pues quiero hacer en mi libro. Y yo le diré, qué interesante, pero tu título no me dice eso. Ah, pero eso es, ah, te entiendo perfectamente, le diré. Pero si ustedes producen un documento, no va a haber eso, no va a haber la réplica, no es que va con voz, ¿no es cierto? Nuestro documento. Entonces, vamos a ir practicando en eso, ¿sí? Y van a ver que lo van a lograr porque si hay algo que yo he visto en sus instrumentos cero es que ustedes tienen mucho contenido. He leído de qué se trata sus trabajos y tienen mucho para escribir, solamente eh, que hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo paso a paso porque uno va adquiriendo práctica como todo en la vida y lo van a lograr porque contenido ustedes lo tienen. Así que ahí no. Yo también, en la medida que vaya leyendo sus artículos, les iré sugiriendo y ustedes lo considerarán o no. De repente también lo que yo he leído no es realmente lo que ustedes querían decir. Entonces, ahí también ustedes se darán cuenta de que, ah, no, no me ha entendido bien, entonces mejor escribir estos otros puntos más para que me entienda mejor, ¿entienden? Entonces, en esa dinámica vamos a ir haciendo un documento mucho más, más completo, más, un buen documento, ¿no? Que es de lo que se trata. Sin pensar que la perfección es lo más importante. Hay que lanzarse, hay que escribir como ustedes lo han hecho ahora con su instrumento cero, así mismo, así hay que hacer, hay que escribir, ¿sí? Lo que nos viene y ya vamos a ir vamos a seguir trabajando. Como les digo ahora que van a volver a entregar su instrumento cero, pero esta vez llenando de la pregunta 6 a la 10, entonces ahí van a ir de repente rearmando algunas cosas, ¿no? Y es válido. Si ustedes me ponen al final de su instrumento cero una notita que dice,
He vuelto a llenar las preguntas de la 1 a la 5 porque en mi primera entrega lo he ido pensando mejor y pienso que el título debería ser en realidad esto, esto, lo que he puesto arriba, válido, válido, porque estamos escribiendo, estamos haciendo nuestros entonces es válido. Pero póngame una notita para que yo sepa que han reformulado un poco de la primera versión que han entregado antes, ¿no? Solo para saberlo. De todas formas, la primera que van a entregar, que ya han entregado ustedes y que yo les voy a calificar hasta el jueves en la mañana, devolviéndoles la retroalimentación, para que yo esté enterado, ustedes estén enterados también, ¿no? Por ejemplo, bueno, pasando a otro ejemplo, había otro texto que me ha parecido igual interesante tomar este título. Por ejemplo, hay alguien que está escribiendo sobre estrategias de aprendizaje de lectoescritura a través de cuentos infantiles. Se ubica en ese título, es bien interesante, ¿no? Para mí es súper innovador porque bueno, siempre escuchamos sobre, voy a hacer estrategias de aprendizaje de lectoescrituras. Ah, ya, pero que te digan a través de cuentos infantiles, automáticamente todo el mundo para las orejas y dice, wow, ¿y cómo? O sea, ¿se puede? Pero cuentos infantiles, y bueno, debe ser para primaria, pero además interesante, ¿no? A través de cuentos infantiles. Entonces, es un título que nos dice exactamente lo que va a tener de contenido, ¿no? Son estrategias para la lectoescritura, pero además nos está diciendo el método que va a utilizar, que son los cuentos infantiles. Y es una cosa innovativa, porque por lo menos yo no lo he escuchado mucho, eh, y me parece una cosa, entonces capta mi atención. Entonces eso también es interesante, poner siempre en el título de cualquier producción que tengamos. Bueno, esas eran un poco las recomendaciones que yo quería sugerirles en base a lo que ustedes están trabajando. Y bueno, vamos a ir perfeccionando en la medida que vayamos avanzando también en este módulo 1. Bueno, hay dos elementos de los cuales yo les quiero hablar precisamente de esta unidad temática 2, ya pasando a la otra parte de la exposición. Uno es del lenguaje oral y es el lenguaje escrito, ¿no? ¿Qué nos dice Suter en ambos casos? El referente metodológico. Suter es el referente metodológico, es el creador, es el generador de la capitalización de conocimientos, ¿no? Es una persona que ha trabajado en esta forma de captar los conocimientos y por eso es que es nuestro texto referente, Suter, ¿no? Y el que dice que el lenguaje oral es la base, es el testimonio oral grabado y documentado que puede ser transcrito en papel y puede servir, ¿no? Es decir, en síntesis nos está diciendo que toda la riqueza oral que tienen las personas con las que interactuamos, ya sean los estudiantes o las autoridades, me voy a, estoy, he dejado de poner mi video para que finalmente no sea una traba para que me vuelva a expulsar el Zoom. Bueno, entonces, continuando, es como les decía, entonces, este lenguaje oral es susceptible a que podamos nosotros grabarlo y documentarlo, ¿no? Y estas grabaciones necesariamente van a ser transcritas, van a ser escuchadas una y otra vez por las personas interesadas que están haciendo uso de esta técnica, como es la grabación de las personas sobre cualquier temática, para luego finalmente transcribirlas y de ahí hacer eh, extraer el capital de conocimientos para trabajarlo en cualquier producto, ¿no? Entonces, el lenguaje oral es la base para la capitalización de experiencias. ¿Por qué? Porque va a ser una construcción además colectiva, ¿no? Siempre es interesante lo colectivo porque tiene mayor legitimidad.
¿no? No es solamente la percepción de uno, sino también es la percepción de los demás. Y cuando los demás están involucrados en nuestro trabajo cobra un sentido de mayor legitimidad, ¿no? Porque quiere decir que ha sido construido un poco también con las voces de los otros y de las otras. Entonces, es por eso que es válido y es parte de la base de la capitalización de experiencias que promueve Suter. El lenguaje escrito también es sumamente importante y válido en la medida que muchos de nosotros, si bien podemos tener la capacidad oral de expresarnos, pero también hay mucha gente que tiene la capacidad de escribir, ¿no? Son personas que todo el tiempo están tomando apuntes, pero además de una manera muy interesante, algunos bien ordenados, otros tienen su propia forma de ordenamiento también cuando escribimos, ¿no? Que cada uno desarrolla también de acuerdo a su capacidad. Entonces, estos apuntes, estos manuscritos también son importantes a la hora de capitalizar los conocimientos, porque es a partir de eso que va a construir un conocimiento más, que tenga otros elementos más, ¿no? Por ejemplo, a veces en las reuniones siempre hay una persona a la que se le delega escribir, por ejemplo, pero es porque también hemos visto que tiene esa capacidad para escribir y finalmente le delegamos esa función y a partir de esos apuntes que toma esa persona, se puede generar una serie de materiales, ¿no? Suter menciona de que se puede desarrollar un guión de video, de teatro, etcétera, ¿no? O finalmente seguramente otros productos más. Pero hay esos dos elementos importantes a la hora de capitalizar. Pero en esta capitalización de conocimientos, aparte de hacer de hacer las grabaciones o de tomar los manuscritos de las personas, que también es importante, también hay otras técnicas, hay otras formas de recojo de información. Suter le llama formas de recojo de información, ¿no? Y ustedes, varios de ustedes, si es que no todos, seguramente saben sobre el tema de los mapas parlantes, ¿no? Sobre la técnica de los mapas parlantes, que es una técnica que se utiliza mucho, sobre todo en sectores, em, puede utilizarse mucho en los sectores del área rural porque es mucho más interesante dibujar la comunidad. También se utiliza mucho con los niños, ¿no? Que, que también son muy aficionados, pero también con los jóvenes. En realidad, el tema de los mapas parlantes es una cosa impresionante porque es una técnica que cautiva a todas las edades y de la cual se puede sacar mucha información, porque además la persona que aplica esta técnica, esta forma de recojo de información, da una serie de indicaciones que permite que se enriquezca el dibujo en sí, ¿no? A veces cuando vemos que los participantes están dibujando pocas cosas, nosotros vamos un poco retroalimentándoles, recordándoles otros elementos y ellos también van respondiendo a este estímulo que hace la persona que está llevando adelante la técnica y la va enriqueciendo. Entonces, una cosa impresionante. Y cuando ya se pasa a la parte de compartir estos mapas parlantes, es cuando también utilizamos la otra forma de recojo de información, que es precisamente la grabación, ¿no? Porque la o las personas que van describiendo esta técnica del mapa parlante, entonces van desarrollando una serie de elementos que no necesariamente habíamos visto a golpe de vista en la fotografía, pero que esta persona le va dando mayor contenido, mayor cuerpo, mayor interés a cada elemento que ha dibujado cada uno de los participantes dentro del grupo que ha participado en la técnica del mapa parlante, ¿no? Entonces es una técnica sumamente válida, es muy interesante que funciona con todas las edades y que tiene una riqueza impresionante. La otra forma de recojo de información que es muy vigente es definitivamente el tema de la entrevista, ¿no? O sea, es una entrevista que en muchos casos es semi-estructurada y que puede servirnos también para recoger la información que queremos y completar nuestro trabajo de producción.
¿no? Eso por un lado. Por otro lado, hay una segunda parte dentro de los contenidos de esta unidad donde se habla del proceso, ¿no? O sea, la capitalización es un asunto de proceso, es algo que se pregunta, ¿no? Dice, la capitalización se ocupa de procesos que se vivencian en el contexto real, que permitieron adquirir una experiencia como fuente de conocimiento. Le interesa saber cómo se ha producido ese conocimiento y no se limita al producto final. Es decir, en este proceso de capitalización del cual todos ustedes son parte, Suter dice, la capitalización no es solamente el producto final, es decir, no es solamente que una persona va a entregar un artículo o va a entregar un libro y ese es el producto final, ¿no? Está bien, a eso se llega, ese es el resultado. Pero lo que le interesa precisamente a esta capitalización es el proceso que se sigue para concretar este producto final. Por eso es que hace énfasis también en el recojo de la información. O sea, es importante, en otras palabras, decir, disfrutar el camino y aprovechar lo mejor que se pueda ese camino que se va a recorrer para finalmente llegar a la meta. La meta en este caso es el documento que ustedes van a escribir, ¿no? Pero hay que detenerse en el proceso de recojo de información, en el análisis que ustedes van a hacer y en la forma de redacción que ustedes le van a dar, que además ustedes, aunque no lo crean, van a adquirir su propio estilo, porque no todos escribimos de la misma forma, pero ustedes a partir del recojo de información que hagan, de acuerdo a la experiencia que ustedes van a capitalizar, van a adquirir un estilo. Y muchos de ustedes tienen un estilo porque todos hablamos distinto, todos sentimos distinto, todos vemos de distinta forma las cosas, ¿no? Cada quien tiene su enfoque. Entonces, a la hora de escribir, también va a ser interesante ver plasmada esa forma de escritura de ustedes. También dice Suter, que en este proceso de capitalizar, de recoger la información y finalmente generar el conocimiento, es muy importante el actor y el autor, ¿no? O sea, es importante que se reconozca también a las personas con las que interactuamos y que son parte de este proceso de capitalización. Ah, desde mencionarlos en nuestra producción, ¿no? Y además, por un lado, mencionarlos siempre y cuando hayan sido parte de, del recojo de la información, es importante mencionarlos, citarlos, porque es una forma de respetar también, ¿no? Que ha habido gente que ha aportado a nuestra producción, que finalmente somos nosotros quienes le hemos concretado en un documento, pero que eso no quiere decir que lo hemos hecho solo, sino que también ha habido otras personas que han sido parte de esto y es importante mencionarlas, citarlas, ¿no? Y que son parte invaluable de este proceso de capitalización de conocimientos. Es un tema hasta de honestidad y de honestidad con el otro, ¿no? O con la otra persona o con las otras personas. Pero además también es importante devolver este producto, o sea, si se puede luego compartir esta producción, es una cosa importante, porque finalmente a veces uno puede dar muchos datos para contribuir a la producción del texto de cualquier persona y a veces uno después no sabe en qué ha terminado la producción de esa persona, ¿no? Pero si luego le entregas o le socializas o le compartes en qué finalmente ha terminado esos elementos que han en algún momento ayudado a esa producción de textos, entonces también es sumamente importante en la medida que se pueda hacer también, ¿no? También Suter dice que en este proceso de capitalización se establece una evolución, un cambio, una transformación, ¿no? O sea, se va a partir de una forma en el momento que haya el recojo de la información, el análisis y finalmente la redacción, va a tener todo eso un punto inicial, pero va a haber un punto de llegada donde puede haber una transformación, donde hay cambios y donde se pueden cambiar algunas cosas también, ¿no?
cuáles son estas fases del proceso de capitalización, que ustedes también lo van a leer, lo van a profundizar en el texto de apoyo. Bueno, lo que hemos venido mencionando, uno es el recojo de informaciones, que son los hechos mismos, ¿no? Que ustedes recogen a través de los relatos, a través de la narrativa oral, a través de los mapas parlantes, a través de la entrevista estructurada o semiestructurada, a través de la conversación, a través del dibujo, a través de una serie de formas de recojo de información, que son los hechos mismos, ¿no? Pero además, cómo se han vivenciado estos hechos y se registra también las impresiones u opiniones. Pero cuando ustedes hacen este recojo de información, no se olviden que también uno puede percibir las impresiones, las formas hasta de relato, ¿no? Son cosas bien interesantes que a veces no le toma en cuenta el conocimiento científico, ¿no? A veces dice, solamente se remite a los hechos, a lo que han dicho estrictamente las personas, por eso se hace una transcripción, dicen en algunos casos, pero cuando hacemos una apertura de este registro de información, y en este caso en el proceso de capitalización, por ejemplo, también cuentan las emociones. A veces uno puede escuchar cuando aplica el recojo de información como es el mapa parlante, cómo la persona ha descrito ese mapa, ¿no? Si es que ha descrito, por ejemplo, la comunidad o la seguridad que hay en su comunidad o en un contexto urbano, en algunas calles o avenidas de la ciudad del Alto, por ejemplo, uno también puede registrar las impresiones de las personas, ¿no? Esas subjetividades que le llaman, ¿no? O sea, cómo la persona se emociona al describir su comunidad o el lugar donde está, o cómo de repente decae, o hay una serie de tonalidades que las personas le imprimimos cuando hablamos y cuando estamos contando algo que también es interesante recoger porque es parte de la capitalización de conocimientos que completa el conocimiento, ¿no? Después está la revisión y elaboración, que ese es un trabajo que lo hacen los autores, las autoras, y que les toma un tiempo, que les va a tomar un tiempo y lo van a ver, lo van a revisar, van a leer, van a releer, ¿no? Hay algunas cosas que les va a llamar la atención, que ustedes no, de repente no le habían tomado mucha atención, digamos. Cada uno de ustedes sabe muchas cosas, pero cuando ha recogido información de la población, entonces uno a veces identifica algunos temas que uno no había considerado. Por eso es una riqueza interesante interactuar con las personas que son parte propiamente de su capitalización de conocimientos, de la experiencia de ustedes, ¿no? Porque a veces hay cosas que no las percibimos o que las damos por asentado, o sea, ¿no? Como, mm, es como que cuando estamos tan concentrados y naturalizamos todo lo que hacemos, que no nos damos cuenta que hay algunas que las hacemos tan bien que decimos, ¿en serio lo hago bien? Pero claro, lo haces bien. Ah, entonces necesitamos que la otra parte nos diga para caer de que realmente nosotros estamos haciendo algo innovativo, por decirles, ¿no? Y como les decía, la otra parte de esta fase de proceso de capitalización es siempre compartir esos hallazgos, ¿no? O sea, compartir todo lo que se ha estructurado en su informe, todo lo que se ha escrito en su informe, compartir estos hallazgos, porque así como hemos recogido puntos de vista que nos han enriquecido nuestra producción de texto, también con nuestro análisis, con nuestra elaboración, con nuestra reflexión, también estamos aportando. Y cuando le devolvemos a la comunidad, puede ser a la comunidad educativa, puede ser a la comunidad, a las autoridades comunarias, o puede ser a una institución pública o a una institución privada de la que hemos hecho el proceso de capitalización, entonces, también es importante porque esas personas enriquece el proceso mismo, ¿no? Del trabajo donde estamos desarrollando nuestro texto. Entonces dice, estas fases no necesariamente tienen que ser lineales, ¿no? Se puede empezar compartiendo, sí, porque de repente
nosotros ya hemos esbozado, hemos estructurado inevitablemente una idea de nuestra capitalización de conocimientos y más bien podemos empezar por eso y decir, bueno, voy a compartir con mis estudiantes los procesos de enseñanza-aprendizaje, los voy a compartir, ¿no? O con mis colegas voy a compartir cómo yo he enseñado, cómo yo he aplicado las estrategias de aprendizaje y de repente ellos me van a retroalimentar, ¿no? Entonces recién va a venir y a partir de lo que ellos opinen, de lo que ellos me hablen, me conversen, si es que esa es la técnica de recoger información que utilice, entonces, bueno, estaría pasando a la otra fase, el recojo de información. Y luego voy a volver a revisar, ¿no? Porque es inevitable. Si me han hecho evoluciones, si me han hecho comentarios, entonces voy a volver a reflexionar y mi documento seguramente estará mucho más completo, ¿no? Entonces, no necesariamente, como dice, hay que ser lineales, ¿no? Hay una apertura mucho más interesante en esta metodología que plantea Suter y que dice, así es como se trabaja en el proceso de capitalización, pero no es una cosa cerrada ni lineal, sino que puede partir del final para llegar al inicio, al medio, um, es dialéctica, ¿no? Y bueno, refuerza esta tesis señalando que el testimonio a su transcripción, de la transcripción a la difusión, del testimonio a la escritura y de la escritura a la publicación, ¿no? Eso es lo que, ese es el fin de la elaboración del texto, ¿no? Que finalmente la escritura sea publicada, se nazca la luz y puedan beneficiarse eh, los destinatarios, ¿no? Bueno, eso era lo que quería compartir con ustedes en esta sesión. Si hay alguna pregunta, algún comentario, les escucho. Sí, buenas noches. Tengo todavía una duda entre, o sea, la diferencia que hay entre la sistematización y la capitalización. Si bien Suter indica que la capitalización nos lleva a producir conocimiento, analizando también la sistematización puede llevar a una producción de conocimiento, entonces también nos lleva a una reflexión. Mi duda es esa, o sea, una diferencia un poco más clara, por favor. Gracias, War. La diferencia entre sistematización y capitalización de conocimientos es una diferencia sutil, pero también es una diferenciación de forma y de apertura. Cuando hacemos la sistematización de conocimientos, hay una estructura inevitablemente, ¿no? Hay una estructura que ya está preconcebida, ¿sí? Porque además hay una serie de categorizaciones en la sistematización. Hay que categorizar, ¿no? Hay que ordenar la información bajo un método que se establece, dependiendo qué tipo de sistematización se haga. Hay varios tipos de sistematización y cada tipo de sistematización tiene una estructura. Entonces la sistematización responde a una estructura definida. En el tema de la capitalización de conocimientos es un tema más abierto. No necesariamente hay una estructura, eh, entre comillas, rígida bajo la cual se tienen que regir, sino se puede trabajar eh, con una suerte de elementos que no necesariamente estén estructurados, ¿no? Que no necesariamente generen categorías como tal, como en el caso de la sistematización, ¿no? Después, el resto de recoger información, reflexionar y compartir también son parte de la sistematización. Pero en el momento que nos decidimos por sistematizar, tenemos que elegir el tipo de sistematización y la estructura que responde a ese tipo de sistematización. ¿Algún Gracias. comentario? De nada. ¿Hay algún otro comentario, alguna pregunta, algo que quisieran saber?
Em, si no, concluiríamos la sesión de hoy. Y como les digo, yo revisaría sus trabajos hasta el jueves por la mañana y va a haber una devolución. Em, y cualquier consulta en el WhatsApp también puedo responder. Fernando, te escuchamos. Sí, buenas noches, licenciada, ¿no? Buenas noches a todos los compañeros también, ¿no? Del diplomado. Licenciada, mi pregunta sería, si nosotros tenemos, ¿no? El título y, ¿no? De alguna manera nos encontramos con otro libro, ¿no? Es decir, para no es dar en el título y que generalmente sea el mismo, ¿no? Tal vez otra persona ya lo ha hecho o ya lo ha elaborado el título, ¿cómo podríamos saber, ¿no? Si realmente no está registrado, ¿no? O no se encuentra ese libro publicado, ¿no? Esa sería mi pregunta, licenciada. Bien, Fernando, el título. Es muy difícil que haya un título que se repita, ¿no? Basta que haya una diferencia con una palabra, ya no es lo mismo, ¿no? Es muy difícil que haya un libro que se repita. O sea, no tengan preocupación por eso. O sea, es muy difícil, ¿no? Muy difícil. Además va a variar en los contenidos. O sea, no solamente va a variar en el título, sino también va a variar en los contenidos, ¿no? Eh, o sea que hay dos cosas sustanciales a primer golpe de vista, digamos, ¿no? El título por un lado y por otro lado el índice. Nunca un libro se va a parecer al otro libro, entonces no. Lo que sí hay que tener bastante cuidado y ser bastante detallosos es cuando si usted se ha animado por hacer una producción de un libro y ha recurrido a alguna literatura, alguna bibliografía sobre su temática, entonces sí o sí tiene que haber una cita, ¿no? O sea, porque eso es un tema porque si no es plagio, y ahí sí se puede tener problemas, pero lo citará en su bibliografía y dirá, he leído el libro XX y bueno, obviamente a partir de esa lectura seguramente usted habrá sacado algunos elementos, conceptos, qué sé yo, y los ha introducido dentro de su libro. Pero ya citando una fuente o varias fuentes es perfectamente válido, pero hay que citar. Otra cosa es sacar párrafos de algún libro y ponerlo en el nuestro, ahí sí puede haber complicaciones, ¿no? Por eso es que yo pienso que en el módulo 2 sí, o ustedes también ya pueden descargarse las normas APA. O sea, un requisito tanto para el artículo como para el libro es que ustedes tienen que manejar la norma APA también, ¿no? Que se pueden descargar en el Google. Hay muchas versiones, la que ustedes consideren. Bájense la versión 4, la versión 5, la versión 6 de las normas APA, no importa, porque además en su trabajo van a decir que se han regido bajo la norma número 4, número 5, número 6, no lo sé. Y tiene que haber ahí la citación de los textos que ustedes hagan, las citas textuales, las paráfrasis, o finalmente solamente han leído esos libros, ¿no? Karina, estás levantando la mano, te escucho. Tal vez después Fernando. No sé si otra vez está levantando la mano. Sí, buenas noches. Una consulta. Por todo lo que se ha revisado de la teoría que nos ha enviado muy gentilmente, no sé si yo estoy mal en el concepto de todo lo que es de todo lo que es este proceso del trabajo, pero yo tenía una idea de que el trabajo que teníamos que plasmar era un trabajo entre experiencias, percepciones, ¿no? Más que un libro per se, por ejemplo, de algún área. ¿Es así o estoy equivocada? No, Eh, estás en lo cierto, Karina. Es sí. así. Lo que pasa es que puede haber que varios de sus colegas sí quieran hacer un libro sobre temas específicos, por poner un ejemplo sobre el tema de la electricidad, que sean profesores que están en esa área, ¿no? Y que de repente trabajan con personas adultas o jóvenes, no lo sé, y que quieran hacer específicamente sobre esa temática. Entonces le harán subcapítulos, etcétera, etcétera. Pero puede haber una producción de capitalización de conocimientos, por ejemplo, en una de las anteriores versiones ha habido personas que han hecho el recojo de capitalización de experiencias, sobre todo de cómo es el ingreso, cómo es la primera vez que ingresas a trabajar en una unidad educativa.
¿no? O sea, esa era su producción, porque esta persona decía, o sea, pueden decir algunos, pero ¿por qué has hecho sobre eso? Porque para ella justificaba y decía, es que ustedes piensan que pasar de, ya sea de la universidad, de un instituto superior o de la normal, y ingresar al campo de trabajo es así de simple. No, hay una serie de obstáculos que puedes tener en tu ingreso al campo laboral y bueno, hay alguien que está con su micrófono, le ruego que revisen. Entonces, Sí, hay una serie de obstáculos cuando uno ingresa al campo laboral, ¿no? Desde acoso laboral, desde que no se puede pasando clases. llevar bien con sus colegas. Paulita, creo que estás con tu micrófono, gracias, habilitado. Entonces, es así, ¿no? También puede ser eso. O sea, porque es válido, porque esa experiencia que la ha vivido esta, una docente, o sea, le puede simplificar y le puede dar una idea, le puede simplificar de pasar por cosas que desagradables en su campo de trabajo a una persona que recién está ingresando. A veces idealizamos el trabajo también, ¿no? Pensamos que todo va a ser pues una taza de leche si la cosa no es así, ¿no? Y para unos puede ser una cosa muy simple y decir, bueno, me adapto, para otros no es tan simple, ¿no? Algunos realmente la pasan mal ingresando al campo laboral también. Y de repente si lee la experiencia de alguna persona, puede decir, bueno, no soy la única, ha habido otros casos y finalmente se siente acompañada y también es interesante como ver cómo ha resuelto esas situaciones, porque es una habilidad resolver esas situaciones. Cuando uno ingresa al campo laboral y que haya otra persona eh, visto eh, cómo puede enfrentar esas situaciones que se pueden presentar, es válido, ese es un conocimiento válido. O sea, no solamente en el tema estrictamente formal de, a ver, voy a hacer un texto para apoyar a mis estudiantes o un texto para mis colegas. No, estos otros tipos de conocimientos son válidos. Muchas gracias, muy gentil. Sí, yo tenía la idea al principio de generar un texto de un área específica, pero es con la lectura he derivado a las experiencias. Ujú. Entonces, voy a hacer la reflexión y evaluación para ver ya a cuál me defino al 100%. Muchas gracias, muy gentil. Perfecto, Karina, un gusto. Bueno, está levantando otra vez Fernando, no sé. Fernando, te escucho, te escuchamos. Sí, licenciada. Mi pregunta sería la siguiente. Con relación a los autores, ¿no? En este caso, ¿se puede también tener colaboradores, es decir, en la parte de la autoría, o solamente mi persona nomás puede realizar? Porque ya debido, ¿no? A que también no se puede exceder, ¿no? Se puede decir las 50 páginas para un libro, entonces se podría también tomar en cuenta en este diplomado a otras personas como autores también, licenciada. Sí, pero esos autores son, me imagino que dentro o sea, de los participantes que están aquí, a eso me refiero, ¿no? O te estás refiriendo a otros que no están aquí y que te van a colaborar, no sé. Y tú vas a Sí, hacer, sí, sí, licenciada, porque justamente, ¿no? Como generalmente en cada libro, ¿no? Hay autores, ¿no? Luego hay procesamiento de información que son otras personas, luego redacción y revisión, ¿no? También son otras personas, ¿no? ¿sí? Entonces yo, por eso era mi pregunta, ¿no? Para salir de dudas, porque Ah, no, generalmente, claro. Tú sí, vas a ser, pero el autor, perdón que te tutee, pero en todo caso, tú vas a ser el autor principal, ¿no? Ahora, si hay otras personas que te colaboran y tú quieres poner a otras personas porque la producción de tu texto va a sufrir, no sufrir, sino mm, va a tener la intervención de otras personas porque de repente a ti te interesa que alguien edite tu libro, ¿no? El proceso de edición, por si acaso, sí, no es sí. un proceso fácil, o sea, es un proceso que eh, se contrata a una persona externa, ¿no? Porque a veces es interesante cuando uno hace leer el trabajo de uno. Ese es un ejercicio que ustedes pueden hacer en la medida de sus posibilidades. Cuando ustedes escriban así sea una plana de hoja, denle a alguien para que lo lea y pregúntenle, ¿se entiende lo que quiero decir? Y él o ella leerá y dirá, ¿sabes qué? Sí, te entiendo claramente. O te dirá, la verdad es que no te entiendo. Entonces es un referente para que uno diga, ah, bueno, tengo que seguir redactando.
Y Fernando, claro, naturalmente que sí. Tú vas a ser el autor principal y pueden ingresar otras personas. Y si has recogido información de otras personas, pero desde luego que sí. Hay alguien que estaba levantando la mano aparte de Fernando. Sí, gracias, licenciada. ¿No hay otra persona? Había alguien que estaba levantando la mano. Bueno, me parece que no. Ya no hay. Entonces, muchísimas gracias por su participación. Cualquier cosa también pueden hacer sus consultas en el WhatsApp del grupo. Bueno, y si tienen alguna duda más, claro, también pueden escribir. Me pueden escribir a mi WhatsApp. Y como les digo, les recomiendo que bajen su guía de la unidad, la vayan trabajando y también bajen su texto de apoyo y así no tengan dificultades. Ha sido un gusto estar en esta sesión. Gracias por su participación. Siempre es lindo escuchar las voces porque, bueno, en estas distancias es bien complejo. A veces piensa uno que está hablando solita. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches, gracias. Hasta luego. Buenas noches, muchas Buenas gracias. noches. Hasta la siguiente sesión, licenciada. Buenas noches a todos los Buenas compañeros. noches, licenciada. Buenas noches. Buenas noches.